Panchito, ¿Lobo? Panchito, ¿eres tú? ¿Eres tú, Panchito? ¡Wow! Mírate qué cambios tienes. ¿Cómo es que así yo no te dejé? No, tranquilo. Para ti ya no soy más Panchito. Para ti y para el mundo ahora soy el pastorcito chiquitín. ¿El qué? El pastorcito chiquitín. Y hasta tengo una canción, mira, te la canto. No, está bien. Luego me la cantas, no te preocupes. Mejor explícame cómo es que diste este cambio si tú andabas buscando a Dios y no lo encontrabas. Hasta que te hablé de la Biblia y de que lo encontraras, lo buscaras fuera del tiempo y el espacio y la materia, pues Él había creado todo eso. Sí, pero justo ahí el problema. Yo no me había dado cuenta que Dios me estaba hablando prácticamente en todas las cosas, no solamente en la Biblia. ¿Cómo? Sí, mira, Dios nos habla no solamente a través de la Biblia, sino también a través de Jesucristo y a través de la creación. Se le conocen como las manifestaciones de la palabra de Dios, o la palabra integral. Son tres, mira, por ejemplo, la primera dice que es la palabra estructural. Además de contarnos la gloria de Dios y anunciar la obra de sus manos, deja sin excusas al ser humano, y esta palabra o manifestación estructural es la creación. Como por ejemplo cuando ves un árbol o ves un perro o una hormiga o el ciclo del agua, lo que sea, ¿no? Tú no ves a Dios como tal, porque si no sería panteísmo, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad es que al ver el árbol, ver cómo se agarra del suelo con las raíces, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se reproduce, te das cuenta que alguien tuvo que haber creado el árbol. Entonces, como cristianos, vemos la palabra de Dios en el árbol, la Biblia como la palabra de Dios, y gracias al estudio científico y al descubrir las leyes naturales, es como cristianos podemos ver la palabra de Dios en todo, quien estructuró y creó todo esto. Y así por medio de las cosas visibles, podemos conocer a Dios. Tal como lo dice Romanos 1:13, porque de las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo estas entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Sin embargo, conocer a Dios por medio de las cosas naturales y la ciencia no es suficiente, ¿verdad? Pues viendo la pura creación nos quedamos muy limitados. Por eso necesitamos la Biblia. Y esta es la segunda manifestación de la palabra de Dios, la que tú me hablabas. Y esta Biblia, esta segunda manifestación de la palabra, se le conoce como la palabra direccional, porque nos da dirección. Su función es ser lámpara y lumbrera para confrontar al hombre y a la mujer con su estado y condición espiritual. Eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis 6:5, Isaías 1:17, Isaías 64:6, pero el problema de muchos es que quieren tratar a la Biblia como un libro científico, pero su función principal no es de darnos datos científicos, sino, aunque sí los tiene, ¿no? Pero por ejemplo el logaritmo E, el número pi que se encuentra codificado en el primer versículo de la Biblia, escondido por medio de la gematría y los números, sí contiene datos científicos, pero su principal motivo de la Biblia, de esta palabra direccional, es hablarnos de Jesucristo, que gracias a Él tenemos salvación de nuestros pecados y de cómo podemos ser limpiados de este pecado. Y así entonces la Biblia nos da dirección. Y finalmente después sigue lo que es la palabra autoritativa, o sea, prácticamente Cristo, el cual nos demanda que muramos a nosotros mismos y que solo lo sigamos a Él. Él fue desde el principio, tal como viene en Juan 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego en el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces este Verbo, al hacerse humano, habitó entre nosotros, y nos dio a conocer la voluntad de Dios. Y así por eso tenemos esas tres manifestaciones de la palabra de Dios. Sí, claro, eso ya lo sabía, pero no así estructurado como tú me lo presentes. Es como más de teólogos, ¿no?
Pero para mí es la misma puerca revolcada, son las mismas cosas. Por ejemplo, los judíos mesiánicos le llaman a Jesús la Torah viviente, por lo tanto la Torah o la Biblia pues, es la escrita. Pero pues, es lo mismo, o sea, lo mismo, pero uno viviente y otro escrito. Sí, te entiendo, pero, ¿sabes? No es suficiente con quedarnos con la pura Biblia. Tenemos que entender y estudiar el mundo desde una visión completa, con la teoría de que Dios creó todo. O sea, tienes que estudiar todo con una cosmovisión cristiana. Esto es una unidad intrínseca en donde le das más autoridad a los tres como conjunto y no a uno solo. Estudiar el mundo con la ciencia, pero siguiendo los pasos de Cristo, siendo Él la meta, y con la Biblia para que te dé dirección y de cómo debes hacer las cosas, por dónde caminar y sabiendo para poder distinguir el bien y el mal. De este modo, la respuesta a todo no la vas a encontrar únicamente en la ciencia, ni tampoco todas las respuestas las vas a encontrar únicamente en la Biblia, sino en la unión de estas tres manifestaciones de la palabra de Dios. Por eso, mi querido lobo, es muy importante que tu vida sea un claro ejemplo de Jesús y de la Biblia, pues tu vida quizás sea el único evangelio que muchas personas van a leer en toda su vida. Sale, un gusto verte, nos vemos. Oye, espera. Mi vida es el único evangelio que muchas personas van a leer en toda su vida. Qué interesante. ¿Qué cosas?